siguiente tema que queda de asignatura. Y vamos a ver lo que es la unidad número 2, que es el tema de vientos. Donde tenemos que los vientos vienen a ser fenómenos meteorológicos naturales que van a ser originados o que son originados por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Viene a ser como el desplazamiento de corrientes de aire sobre la atmósfera. Por lo tanto, mientras más estemos cerca a la línea del ecuador, el aire, por lo tanto, se nos va a hacer más caliente. Para que esto suceda, tenemos los factores de la circulación de los vientos, o sea, los factores por los cuales se dan. Uno sería por la variación térmica o variación de temperatura. El otro es el efecto de rotación de la Tierra. Tenemos también el efecto de fricción, los centros de acción, los lugares donde se cambia la temperatura, y lo que son las presiones. Entonces, lo de variación térmica o variación de temperatura viene a ser como el primer componente, ya que si la Tierra no rotara, los vientos irían en una sola dirección. Entonces, vamos a ver este pequeño video. El viento es una corriente de aire originado por la diferencia de presión. Su dirección se ve influenciada por el movimiento de rotación de la Tierra y va de las regiones de alta presión a las de baja presión. Entonces, como vieron ahí, el efecto se da también por lo que es la rotación de la Tierra. Y también va de bajas presiones a altas presiones. ¿Con qué me refiero con esto? Que tenemos altas temperaturas bajas cuando tenemos lo que es altas presiones. O sea, como le decía, bueno, mejor dicho, si nos vamos directamente subiendo hacia los polos, o sea, alejándonos de lo que es la línea del ecuador, vamos a tener lo que son temperaturas bajas, o sea, bajo cero, temperatura de 2 grados o menos 10 grados. Sabemos que en los polos viene a ser un aire frío. Pero mientras más nos acerquemos a lo que es la línea del ecuador, vamos a tener lo que es un aire caliente. Por lo tanto, vamos a tener bajas presiones. Entonces, eso quiere decir que si vamos a tener bajas presiones, lo que nos va a ocasionar es que tengamos temperaturas muy altas. O sea, con 36 grados, 40 grados y así sucesivamente. Eso cuando estemos tipo cerca de la línea del ecuador. Un ejemplo sería, para ver lo que es las variaciones de las temperaturas, es, por ejemplo, cuando empezamos a escalar ya sea una montaña. Empezamos con un aire súper, digamos, caliente o no tan caliente. Pero mientras más vamos subiendo, nos vamos a dar cuenta que la temperatura va a ir cambiando, se va a ir tornando un poco más frío. Otro sería cuando se viaja en esos globos, ahí también se va viendo el cambio de temperatura. O también sería cuando uno baja de un paracaídas, digamos. Entonces, ahí se va tornando que mientras, como está en lo alto, es frío, y mientras va bajando, se va a tornar un poco más caliente. O sea, va a cambiar lo que es la temperatura. Y ahí, como les muestro en las gráficas, vamos a tener lo que es altas presiones, lo que es en los polos,
O sea, vamos a tener temperaturas bajas. Y cuando estemos tipo cerca de la línea del Ecuador, tenemos lo que es temperatura muy alta. Y vamos a tener lo que es bajas presiones. Luego tenemos lo que es el efecto de rotación de la Tierra. Que este efecto, más que todo, nos muestra lo que es el efecto de Coriolis. O sea, viene a ser o son fuerzas que van a desviar lo que es la trayectoria de los objetos que se encuentran en movimiento en la superficie de la Tierra. Esto hace que los objetos tengan lo que son desviaciones, así como ven ahí. Al principio les decía que si no hubiera lo que es la variación de temperatura, los vientos irían en una sola dirección, como vemos aquí, con la línea roja. Pero al existir ya el efecto de variación de temperatura más la rotación que hace la Tierra, y ahí es donde forma el efecto de Coriolis. Entonces, esos vientos que van a tender a desviarse. Entonces, como vemos aquí, se desvían hacia la derecha si nos encontramos en el hemisferio norte. Pero si nos encontramos en el hemisferio sur, desvían hacia lo que es la izquierda. En otras palabras, en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. Entonces, el efecto de rotación de la Tierra viene también a ser dado o nos muestra lo que es el efecto de Coriolis, o sea, la desviación de los objetos sobre la superficie de la Tierra. Luego tenemos lo que es la fricción, que es generado por la circulación de los vientos. Viene a ser como una fuerza que se opone al movimiento o al deslizamiento. Por eso, ese ejemplo lo he puesto ahí como en un hombre con una moto, ya que cuando uno va en moto tiene el viento en contra. O sea, es algo que se opone al movimiento que está haciendo. Entonces, a eso es lo que llamamos fricción. En otras palabras, siempre habrá una fuerza presente en los vientos que se va a oponer. Entonces, esta fricción está presente en todas las zonas, tanto en altas y bajas presiones. También en las zonas en lo que son templadas, polares o tropicales. Entonces, siempre la vamos a tener presente como algo que se opone al movimiento que nosotros hagamos, o si vamos en contra. Luego tenemos lo que son los centros de acción, que esto varían de acuerdo a las estaciones. Entonces, van a variar de acuerdo a lo que son las estaciones, continentes y los mares. Entonces, en invierno, cuando estemos en los continentes, vamos a tener lo que son bajas temperaturas, o sea, altas presiones. Y cuando estemos en los mares, vamos a tener altas temperaturas, pero bajas presiones. Entonces, en verano vemos que tenemos altas temperaturas, que es cuando hace más calor. Entonces vamos a tener lo que son bajas presiones. Y en los mares tenemos que es baja temperatura, o sea, altas presiones. Y luego tenemos lo que son las presiones, que en vertical tenemos que aumenta lo que es la humedad y disminuye la presión. Por eso tenemos bajas presiones. Entonces, en el otro, cuando tenemos altas presiones, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir lo que es la humedad.
Entonces vamos a tender a que sea mucho más bajo lo que es la temperatura. ¿Hasta ahí ninguna duda? Bueno, la ley de Hellman. La ley de Hellman es la que nos corrige la velocidad de los vientos. Nos muestra que la velocidad del viento varía con respecto a la altura. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esta ecuación para poder resolver lo que son los ejercicios. O vamos a tomar en cuenta esta ley. Entonces, vamos a ver qué significa cada una. Tenemos V sub z, que es la velocidad a una altura z. Tenemos z, que es la altura conocida para encontrar V sub z. Tenemos V asterisco, que va a venir a ser lo que es la velocidad de fricción, que va a depender de las características del suelo. Luego tenemos K, que viene a ser una constante de von Karman, que vale 0.4. Luego tenemos Z sub 0, que viene a ser la altura de rugosidad. Y entonces, con eso, completamos lo que son todas las variables que podemos encontrar. Entonces vamos a ver lo que es el primer ejercicio. Dice, se tiene datos de velocidades a una altura de 12 metros. Encontrar una fórmula para hallar las velocidades a una altura de 50 metros. Entonces, lo primero que hacemos, anotar datos conocidos. Velocidad a una altura 12, entonces Z va a valer 12. Y vamos a tener, ¿qué cosa? Una velocidad para 12 metros. Y nos dice que tenemos que encontrar una fórmula para hallar la velocidad a 50. Entonces tenemos una velocidad 50, por lo tanto tenemos una altura de 50. Esos son los datos que nos está dando. Entonces, vamos a usar la ley de Hellman para poder resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Reemplazar en la fórmula. Reemplazamos lo que son lo de 12 metros. Entonces, la velocidad Z, velocidad de 12 metros, igual a la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de los 12 metros, que viene a ser Z, sobre Z sub 0. Lo vamos a dejar de manera genérica, ya que no tenemos mucho más datos. Entonces, yo voy a despejar lo que es la velocidad de fricción sobre la constante, y eso va a ser igual a la velocidad de 12 metros sobre el logaritmo de 12 sobre Z sub 0. Y hasta ahí yo lo voy a dejar como si fuera mi ecuación número 1. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no despejaste lo otro si quieres encontrar una fórmula? Porque todavía no hemos usado el dato de lo que es la velocidad de 50, ya que con ambas debemos hacer una sola fórmula. Entonces yo vuelvo a reemplazar en la ecuación de Hellman. La velocidad de 50 igual a la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de 50 sobre Z sub 0.
Y hago lo mismo que en el anterior. Despejo lo que es la velocidad de fricción sobre la constante, que va a ser igual a la velocidad de 50 sobre el logaritmo de 50 sobre z sub 0. Entonces yo a eso le voy a llamar lo que es ecuación número 2. Entonces, como en ambos no tenemos lo que es la velocidad de fricción, pero la constante sí conocemos, lo que hacemos es decir que vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. O sea, la velocidad de fricción sobre la constante igual a la velocidad de fricción sobre la constante. Entonces, hago eso. Ecuación 1 y 2, velocidad de 12 sobre el logaritmo de 12 sobre z sub 0, igual a la velocidad de 50 sobre el logaritmo de 50 sobre z sub 0. De ahí lo que hago es despejo la velocidad de 50 porque me pide una fórmula para esa velocidad con respecto a lo que es los 12 metros de la anterior velocidad. Entonces lo que hago es eso. Tengo la velocidad de 50 que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de 12 sobre el logaritmo de 12 sobre z sub 0 por el logaritmo de 50 sobre z sub 0 o la altura de rugosidad. Y ahí acabaría ese ejemplo. Como ven, el tema de vientos no viene a ser un tema difícil. Es simplemente reemplazar fórmula. Luego tenemos el ejemplo número 2, que dice, para mediciones de velocidades a 15 metros de altura, determinar lo que es la altura de rugosidad. Tenemos una velocidad a 15 metros, por lo tanto, tenemos una altura de 15 y una velocidad de 15. Y nos está pidiendo z sub 0, o sea, la altura de rugosidad. Entonces dijimos que íbamos a usar esa fórmula y lo que hacemos es reemplazar los datos que tengamos conocidos. Entonces, B sub 15 por la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de 15 sobre z sub 0. Entonces, la velocidad de 15 sobre la constante, o mejor dicho, sobre la velocidad de fricción y eso sobre la constante, que va a ser igual al logaritmo de 15 sobre z sub 0. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar lo que es z sub 0. Entonces, vamos a usar una función logarítmica que sabemos que si la e lo elevamos a un logaritmo, esto se hace 1 y el exponente llega a bajar hacia abajo. Entonces, ocupamos esa función donde e va a quedar elevado a b sub 15 sobre la velocidad de fricción sobre la constante, igual a e por el logaritmo de 15 sobre z sub 0. Entonces, como eso se hace 1, lo que pasa es lo siguiente. Y para no notar todo lo que hay arriba, yo a eso que hay ahí, como ya no le voy a cambiar y está en variable, le voy a poner una letra. Entonces, E sub A igual a 15 sobre z sub 0, que es lo que bajó hacia abajo. Entonces, ahí ya se queda de esa manera. E sub A 15 sobre z sub 0. Despejo lo que es z sub 0 y va a quedar 15 sobre e elevado a, o si también quieren, 15 por e elevado a la menos a.
es igual, solo que pasa hacia arriba. ¿Se vuelven a conectar? A 25 y 50 metros. Encontrar la altura de rugosidad correspondiente. Entonces, tenemos Z igual a 25 para una velocidad de 25 metros. Y Z es 50 metros para una velocidad de 50 metros. Entonces, con la misma ley de Hellman, vamos a ocupar. Y reemplazamos velocidad de 25 igual a la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de 25 sobre Z sub 0. Luego tenemos una velocidad de fricción sobre la constante igual a la velocidad de 25 sobre el logaritmo de 25 sobre Z sub 0, o la altura de rugosidad. Como ven, estoy haciendo el primer paso del primer ejercicio. De ahí vamos a tener la ecuación 1. Lo que hice fue despejar la velocidad de fricción sobre la constante. Y luego tenemos, o vamos a realizar la ecuación 2 con el siguiente dato. La velocidad de 50 igual a la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de 50 sobre Z sub 0. Luego tenemos la velocidad de fricción sobre la constante igual a la velocidad de 50 sobre el logaritmo de 50 sobre Z sub 0. Y a eso lo llamamos lo que es la ecuación número 2. Entonces vamos a igualar lo que es ecuación 1 y ecuación 2 para poder hallar lo que pide el enunciado. Entonces nos dice una altura de rugosidad, lo que nos está pidiendo. Entonces decimos que este logaritmo de aquí va a pasar al otro lado a multiplicar y el logaritmo de 25 igual va a pasar a multiplicar, y es lo que hay aquí. La velocidad de 25 por el logaritmo de 50 sobre Z sub 0 igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 sobre Z sub 0. Luego tenemos que vamos a desglosar o vamos a usar una función logarítmica para que se convierta de esta forma. Sabemos que si es división es una resta, y creo que si es una multiplicación viene a ser una suma. Entonces aquí estamos usando el de, como es división, es una resta. La velocidad de 25 por el logaritmo de 50 menos el logaritmo de Z sub 0, que va a ser igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos el logaritmo de Z sub 0. Luego tenemos lo que es la velocidad de 25 por el logaritmo, o sea, multiplicando a lo que es hacia adentro. Entonces la velocidad de 25 por el logaritmo de Z sub 0 igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos la velocidad de 50 por el logaritmo de la altura de rugosidad. Entonces, aquí en este paso traspasamos todo lo que es altura de rugosidad, o sea Z sub 0, hacia el otro lado, para que así después se pueda factorizar. Entonces va a quedar la velocidad de 50 por el logaritmo de Z sub 0 menos la velocidad de 25 por el logaritmo de Z sub 0, que va a ser igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos la velocidad de 25 por el logaritmo de 50. Luego tenemos lo que es el logaritmo de Z sub 0,
que como les dije, le íbamos a factorizar y va a quedar el logaritmo de z sub 0 por la velocidad de 50 menos la velocidad de 25, igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos velocidad de 25 por el logaritmo de 50. En esa parte no cambia. Entonces, ya lo que vamos a hacer en este paso de aquí es pasar lo que es la resta con el logaritmo. Vamos a pasar lo que es esa resta al otro lado, a lo que es dividir. Entonces va a quedar el logaritmo de z sub 0 igual a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos la velocidad de 25 por el logaritmo de 50. Y todo eso sobre la velocidad de 50 menos la velocidad de 25. Entonces tenemos que vamos a hacer también otra función que es la de e elevado para que así se pueda bajar lo que es el exponente. Entonces todo lo anterior lo elevamos a e. Sabemos que eso se va a hacer 1 y va a bajar el exponente. Entonces z sub 0 va a ser igual a e. Va a ser igual a e elevado a la velocidad de 50 por el logaritmo de 25 menos el logaritmo de 25 menos la velocidad de 25 por el logaritmo de 50. Y todo eso sobre las velocidades que teníamos. Y hasta ahí. ¿Entendieron? Sí, auxiliar, se entendió bien. Sí, papá. Una consulta. Sí. De donde dice velocidad 50, ahí quiere decir solamente que la velocidad está a esa altura nomás, ¿no? No es un dato, no sería como un dato, ¿no? Sí. Solo eso. Ah, ya. Si quieren, podemos hacer lo que es un ejercicio que es con datos. Ya. Ya vamos a hacer lo siguiente. Que dice que tenemos ya lo que es. Ya, el ejercicio dice así. Dice que es una distribución logarítmica del perfil del viento. Y los datos conocidos van a ser lo que son BR, o sea, la velocidad R a una altura que será ZR. Tenemos lo que es ZR. Y vamos a tener lo que es Z sub 0. Que van a ser los datos que nosotros vamos a tener conocidos. Y de eso, esta va a ser, sabemos que B sub Z, en este caso solamente está aumentado lo que es la R, es una velocidad de referencia. Entonces, si es una velocidad de referencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Que Z sub R va a ser una altura de referencia y Z sub 0 sabemos que es una altura de rugosidad. Entonces, nos está diciendo que encontremos lo que es la velocidad, o sea, nos está pidiendo que encontremos B sub Z. Ya que como aquí solamente dice que
una velocidad de referencia. Entonces nos está pidiendo encontrar esto y nosotros ya conocemos lo que es la Z. Eso solamente es el inciso A, por si acaso. Y el inciso B nos pide encontrar también B sub Z, pero ya con datos. O sea, con números. Y para esto le vamos a poner aquí los datos. Para eso le vamos a poner los datos. O si quieren pueden anotarlo. Que va a ser igual a 0,001. Y donde vamos a tener que ZR va a ser igual a ¿qué? A 10 metros. Ya va a ser igual a 10 metros. Y tenemos que BR, o si quieren lo ponemos así, BR con Z sub R. Ya, eso de ahí va a ser igual a 6,3 metros sobre segundo. Ya. Y este de aquí, por si acaso, es Z sub 0, ZR. Aquí solamente Z. Solamente Z, que va a valer lo que es 100 metros. 100 metros. Y entonces aquí, como les dije, nos pide esto de acá. Nos pide BZ. Eso nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Obviamente, usando la ley de Hellman que habíamos visto, que viene a ser lo que es, que le vamos a poner B sub Z igual a ¿qué? A la velocidad sobre la constante por el logaritmo de Z sobre Z sub 0. Entonces, esa era la ecuación que teníamos al principio. Y luego de eso, ¿qué hacíamos? Como nos está diciendo que esto es referencia y esto es conocido, entonces también vamos a hacer ecuación 1 y ecuación 2. No sé si me dejo entender. O sea, como un dato solo es referencia y el otro solo es ya dato general. Entonces, usando esta fórmula, hacemos el paso donde primero vamos a hacer lo que es de referencia. BR sobre Z sub R. Que eso sabemos que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de fricción sobre K, o la constante, por el logaritmo de ZR sobre Z sub 0. Entonces, como hacíamos anteriormente, que era ¿qué cosa? Despejar esta constante o esa velocidad de fricción sobre la constante, que va a ser igual a lo que es la velocidad de fricción, o mejor dicho, la velocidad que es a una altura determinada. Y también tenemos lo que es el logaritmo
el logaritmo de z sub r sobre z sub 0. Ya, tenemos eso. Entonces, esto le vamos a llamar lo que es ecuación número 1. Y luego vamos a hacer lo que es la otra parte, que es la de la parte normal, que sabemos que va a ser como esto mismo, pero sin la R, obviamente. Entonces, B sub K por la, o mejor dicho, igual a la velocidad a una altura Z sobre el logaritmo de Z sub 0, o mejor dicho, Z sobre Z sub 0. Como ven, lo único que hice fue reemplazar, y esto de aquí va a ser la ecuación número 2. Entonces, ahí ya tenemos lo que son las dos ecuaciones. O sea, eso es lo que hemos visto en los anteriores ejercicios. Hasta ahí todo es lo mismo, normal. Y de ahí, igual hacemos lo mismo, igualar la ecuación 1 y 2. Igualamos la ecuación 1 y 2. Entonces, al igualar, ¿qué vamos a tener? BR, ZR, o sobre ZR, igual al logaritmo de ZR sobre Z sub 0. Y eso igual a B sub Z sobre el logaritmo de Z y todo eso sobre Z sub 0. Entonces, al igualar eso, ¿qué nos está pidiendo este inciso? Nos está pidiendo, o mejor dicho, este inciso nos está pidiendo esto de aquí. Entonces, tenemos que despejar esto. Entonces, al despejar eso, ¿qué va a quedar? Bz igual a la velocidad de fricción, o mejor dicho, la velocidad de referencia sobre el logaritmo de ZR sobre Z sub 0. Eso ya solo es despeje. Por este logaritmo de acá, obviamente. Entonces, el logaritmo de Z sobre Z sub 0. Ya. Entonces, esto de ahí es el inciso A. O sea, una respuesta, una fórmula genérica para encontrar eso de ahí. Este va a ser el inciso A. Y ahora, el inciso B es el siguiente. El inciso B es reemplazar estos valores en donde en esta fórmula para encontrar lo que es esto de acá también. Entonces, como ven, tenemos todos los datos. Tenemos BR, que es 6.3. Tenemos Z normal, que es 100. Z sub 0, 0.01. Logaritmo de ZR, ZR tenemos que es 10. Y Z sub 0 sabemos que es 0.01. Entonces, reemplazamos eso. Vamos a encontrar entonces la velocidad Z, que sería velocidad para 100, según los datos. Y esto va a ser igual a BR. BR es 6.3. 6,3 ¿por cuánto?
por el logaritmo de z. ¿Z cuánto es? Es 100. Es 100. Y todo eso dividido entre z sub 0, 0,0001, dividido entre el logaritmo de cuánto, de ZR. ZR es 10. Dividido entre 0,0001. Y eso ya lo pueden meter a lo que es la calculadora. Y con eso ya encontramos la velocidad para 100 metros, que el resultado da 7,56 metros sobre segundo. Y así se resuelve un ejercicio que es con datos. O bueno, en este caso tiene esa resolución. Los primeros pasos son los mismos, o bueno, todos los pasos son los mismos, solo que hay que darse cuenta. ¿Se entendió? Sí, auxiliar, se entendió bien. Ya, igual se lo voy a pasar en limpio, este ejercicio, porque es que no lo tenía en diapositivo. Entonces, se lo voy a pasar en limpio y lo voy a subir a claro. De eso no hay problema. Ya. Ya ahora les voy a tomar lista y con eso quedamos hasta el próximo sábado. Y si tengo algún inconveniente para el próximo sábado, les voy a avisar para así ver qué tanto han avanzado con la ingeniera o para ver si pasamos una clase quizás el día domingo. Yo les voy a avisar con tiempo, ¿ya? Disculpe, auxiliar, los que somos del otro grupo, nos anotamos en el chat. No, le voy a tomar lista a todos para que no... Para que se lo guarde de una vez. Lo voy a compartir. Ya. Acuña, Chuquichambi.